Esta semana comienza la negociación formal del salario mínimo que regirá en el año 2020. Por primera vez en Colombia, esa discusión se desarrollará en medio de un paro nacional. Henry González, ¿qué tanto dificultará esa situación la concertación que se hace entre el gobierno, trabajadores y empresarios? Daniela, buenas tardes. Pues estas negociaciones del salario mínimo nunca han sido fáciles por las necesidades de los trabajadores y también por las implicaciones económicas que tiene el reajuste. Pero esta vez va a ser muchísimo más complicada la concertación, dada el sentimiento de inconformidad generalizado que ha evidenciado el paro nacional, los pliegos de peticiones que han presentado las centrales obreras y muchos otros sectores. También por las limitaciones económicas que han argumentado los empresarios en Colombia e incluso por el escaso margen de maniobra que podría en dado caso tener el gobierno en su papel como mediador en esta discusión, pero también en el eventual papel de que tenga que fijar por decreto este salario mínimo. Marchas, cacerolazos, almacenes desocupados o vandalizados, una tímida recuperación económica, un dólar disparado a niveles históricos de 3.500 pesos y una conversación nacional que aún no arroja muchos resultados. Ese es el ambiente en que este año se negociará el salario mínimo y que influirá en ese proceso de discusión. Es un debate que va a tener que ver muchísimo con una economía que está en crisis, con un desempleo que está aumentando. También los empresarios que han denunciado millonarias pérdidas por cuenta de las marchas creen que el ambiente está enrarecido. Una temporada o época totalmente atípica que va a impactar en la negociación, claro que sí, tomar buenas decisiones va a ser un poco complicado. Y aunque muchos ven a las centrales obreras fortalecidas por las multitudinarias marchas, ellas mismas dicen que eso, antes que dañar el ambiente, lo mejora. Queremos que se haga una buena negociación y que con esto demos parte de la solución que vive reclamando el pueblo colombiano. Pero el ruido no solo es por el ambiente político, sino que también las mismas circunstancias económicas de Colombia afectan. La discusión del salario mínimo va a ser muy complicada, yo diría por dos razones. Una técnica, que las razones técnicas son que el desempleo ha aumentado, luego hay presiones para que el salario mínimo no aumente tanto. Incluso la gente de a pie entiende que llegar a un buen acuerdo va a ser difícil esta vez. Va a ser muy complicado, porque en este momento hay muchas ideas en cuestión, muchas ideas que están en puja. Considero que va a ser un poco difícil teniendo en cuenta que cada quien tira para su lado. En la mesa, como siempre, habrá que tener en cuenta la inflación y la productividad de las que habla la ley, pero la cifra que permita un acuerdo no se ve clara. Aún no hay cifras concretas de propuesta, pero para los empresarios no puede haber grandes expectativas de reajuste. Bajo la incertidumbre va a ser complicado hablar ahora de bondad o no bondadoso frente al porcentaje que se determine. Otra cosa piensan los sindicatos para quienes se requiere ahora más generosidad en el incremento del salario mínimo que llega a 828.000 pesos. Si usted le contrae el poder adquisitivo a la población, indiscutiblemente usted lo que hace es contraer uno de los factores que es vital para el crecimiento de la economía. Este experto considera que el reajuste debe ser de no más de un punto porcentual por encima de la inflación con que cierre este año, la cual hasta octubre acumula 3,43%. El salario para los hogares representa la capacidad de gasto, pero para las empresas implica costos de producción. Al final de cuentas, la pesadez que se siente en el aire podría derivar en un reajuste que deje más insatisfacciones que alegrías. Daniela, según el decreto con el cual el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo ha convocado este proceso de concertación, comenzará el próximo jueves 5 de diciembre e irá en su primera etapa hasta el 15 de diciembre. Ahí se sabrá entonces si hay posibilidades reales de, en medio de este ambiente enrarecido, obtener un acuerdo sobre el salario mínimo o si finalmente, como muchas veces ha pasado, sea el gobierno el que lo tenga que fijar por decreto y de manera unilateral.